comenzar. Como dijo mi compañera Lina, el tema de hoy es cómo lograr acabados reales en piezas impresas en 3D. Lo que veremos hoy es cómo darle diferentes acabados a nuestras piezas, ya sea pintado, si queremos suavizar nuestra pieza, podemos realizar hasta un galvanizado y entre otros acabados. La agenda que tenemos el día de hoy, vamos a ver un poco lo que es la impresión 3D, una pequeña introducción de cómo funciona lo que es la manufactura aditiva, especialmente en la tecnología FDM. Algunas aplicaciones de la manufactura aditiva, donde podemos utilizar nuestra impresora en el proceso industrial. Y el tema principal, que son los acabados. Aquí veremos distintos tipos de acabados, cómo se utilizan y cómo aplicarlos a nuestras piezas. Y un pequeño caso de estudio para resumir lo que son los acabados y qué es lo que podemos conseguir. Como primer tema, empezamos con la impresión 3D. Y me voy a centrar en lo que es la tecnología FDM, que esta tecnología funciona con termoplásticos reales, lo que son plásticos que se utilizan en la industria, lo que es un ABS, un ASA, un PC, una polisulfona, todos esos materiales podemos encontrar con este tipo de impresoras. Como vemos aquí en la imagen, esa es la forma en que funciona. Son dos filamentos, estos suben por la máquina por unos carretes y son extruidos por un cabezal, el cual calienta el material y lo va depositando capa por capa. Impresoras imprimen dos tipos de material, lo que es el material de modelo y el material de soporte. ¿Por qué hay que poner un material de soporte? Estas impresoras colocan material de modelo, pero no podemos imprimir en el aire. Es igual que el ejemplo de construir el techo de una casa. Por debajo tenemos que poner una estructura, un soporte, para poder depositar lo que es el concreto y poder construir el techo. Aquí funciona igual, colocamos lo que es el soporte por debajo y el material de modelo arriba. Como se ve en la imagen, el material de modelo es negro y el material de soporte es la parte blanca. Y ahí nos indica fácilmente por qué es necesario colocar el material de soporte. Y en muchas ocasiones también nos ayuda a construir geometrías un poco más complicadas, como lo vemos en la imagen de este pequeño cubo, para realizar ese tipo de impresiones, o hasta geometrías un poco más complejas. Aquí les dejo un video explicativo, donde cómo suben los dos carretes de material y cómo se van extruyendo aquí capa por capa. Como vemos, pues es necesario lo que es el material de soporte para que el de modelo se pueda imprimir. Y así es como se realiza el proceso en FDM. Capa por capa va poniendo ya sea si soporte o modelo para realizar la construcción. Lo siguiente es cómo es el flujo de trabajo. Cómo realizar una impresión en 3D. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que debemos de tener forzosamente un archivo CAD, un archivo en 3D, ya sea si diseñamos en SolidWorks, NX, CATIA, cualquier software de diseño nos será útil en esta etapa. Pero para una impresión en 3D es muy forzoso que tengamos un diseño en 3D. El siguiente paso es pasar nuestro archivo CAD a STL. Y esto es muy sencillo. A la hora de guardar nuestro archivo, solamente hay que seleccionar la extensión .stl. Y actualmente ya varios software de diseño traen esta extensión. No se batalla mucho, solamente es guardar como y seleccionar nuestra extensión STL. Esta extensión es con la que trabajan los softwares y la impresora, ya que realiza la edición, hace un mallado de la pieza, con lo cual el programa de la impresora lo lee y ya lo realiza capa por capa, que es el siguiente paso. Pasar nuestro archivo STL al programa de impresión. Aquí cabe destacar que cada impresora, cada modelo de impresora que hay, por decir están los de 3System, Stratasys, Markforged, cada una maneja diferentes programas de impresión, pero en sí se basan en que nosotros introduzcamos nuestra pieza en STL y poder procesarla. Procesar refiriéndose a que podemos cambiar el interior de la pieza, podemos hacerla sólida, que tenga un volumen de baja densidad interior, cambiar diferentes partes de la pieza, por si queremos que vaya a ir un tornillo, podemos hacer un poco más gruesas los orificios donde va a ir el tornillo para que este aguante las cargas. Para eso nos serviría el programa de impresión. Y lo siguiente, pues ya sería enviar nuestra pieza a imprimir a la impresora, ya que tengamos procesada nuestra pieza con qué detalles queramos, la mandamos a imprimir
Y por último, tenemos nuestra pieza impresa. Así es como se trabaja con las impresoras. Este es el flujo de trabajo. Y recalcar que lo del archivo CAD, nuestro diseño en 3D, es lo más importante, ya que hay algunas personas que aún hoy en día aún piensan que con un diseño en 2D o un bosquejo puedes realizar una impresión en 3D, y no es así. Necesariamente necesitamos un software en 3D para realizar el diseño, y partiendo de ahí ya realizamos nuestra impresión en 3D. A continuación les voy a hablar un poquito de los materiales que encontramos en la tecnología FDM. Como vemos, tenemos lo que es la familia de los ABS, uno de los plásticos más comunes en la industria. Si en su celular pueden encontrar un ABS, las carcasas, en su computadora, en todos lados encontramos ABS, en carros, motocicletas, bicicletas. Es el plástico más utilizado. También encontramos lo que son los nylons, un plástico muy flexible y rígido a la vez, el cual nos ofrece usarlo para ciertas aplicaciones donde necesitamos esfuerzos o flexibilidad. Y también encontramos lo que es el PS, el PC, que son materiales más rígidos, que aguantan mayores cargas. Y por último encontramos los materiales Ultem y polisulfona, que son materiales muy resistentes a la temperatura, pueden soportar hasta los 280 grados centígrados. Actualmente hay un convenio con la industria aeroespacial por parte de Stratasys. Utilizan el Ultem para ya realizar piezas funcionales dentro de los aviones, lo cual son materiales muy utilizados. Son económicos, tienen una buena estabilidad con el tiempo, no sufren deformaciones y son resistentes, fuertes y duraderos. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar sobre las aplicaciones de la manufactura aditiva. Algunas aplicaciones que podemos realizar con las impresoras 3D, podemos encontrar como primer proceso, que es el modelo conceptual, dentro de un proceso de manufactura, lanzar un producto al mercado o ver cómo se va a ver nuestro producto. Aquí podemos realizar la impresión y ver cómo se va a comportar el diseño, ver si podemos hacer modificaciones o si ya está listo para el lanzamiento. La siguiente es en prototipos funcionales. Aquí ya después de que aceptaron nuestro modelo conceptual, pasar los prototipos, someterlo a cargas diferentes, si va a llevar temperatura, etcétera, realizar ciertas pruebas y validar nuestro producto. Donde es muy utilizado la tecnología FDM es aquí en la herramienta de fabricación. Es para la creación ya sea de fixturas, jigs. También puede ser utilizado para laboratorios de medición, donde necesiten construir piezas especiales para facilitar la medición. Aquí es donde más se utiliza la tecnología FDM, ya que los fixtures y jigs son piezas muy especiales, ninguna es igual, por lo cual pues son únicas, son piezas personalizadas, por lo cual realizar las impresiones es mucho más barato que un maquinado. Por último, encontramos las partes de uso final, como les mencionaba ahorita, que utilizan el Ultem ya para realizar piezas de uso final, los aviones. Y en nuestra primera etapa sería la etapa de diseño, donde podemos utilizar las impresoras tanto para modelos conceptuales y prototipado. Y en fabricación la utilizaríamos en las herramientas de fabricación y parte de uso final. Ahora sí vamos a entrar al tema principal, que son los acabados. Veremos lo que es el suavizado, suavizado por lija, el granallado, el acabado de masa, o como lo conocen, mass finishing, baños de acetona, el sellado para hacer herméticas nuestras piezas, la pintura, si queremos darle un mejor acabado, ya sea para entregar un modelo conceptual o presentar nuestro modelo al mercado. Y por último tenemos el galvanizado, el cual es recubrir nuestra pieza impresa con alguna aleación de metal, ya sea cobre, níquel, cromo, etc. Y para comenzar tenemos lo que es el suavizado por lijado. Este es el método más sencillo de todos. Solo hay que tomar una hoja de lija, comenzar a lijar nuestra pieza, y lo que tratamos de hacer aquí es reducir las capas visibles, como vemos aquí en la imagen, es pasar de las capas visibles a reducirlas un poco y hacer más suave nuestra pieza. Esto es para realizar ya sea para llegar a un dimensionado mejor, por si con las capas
Hay ocasiones donde las piezas salen un poquito más grandes que no encajen o algo. Y con el lijado obtenemos eso. O también meramente, solamente es para realizar un suavizado, que la pieza se vea estética. Esto lo realizamos, como les mencionaba, con lija de papel. Y lo que se recomienda es utilizar lijas gruesas al principio, para ir reduciendo las capas visibles. Después avanzamos con lijas más finas, para ir reduciendo las impurezas, la porosidad, y dejar un acabado mucho más suave. Si utilizamos lija de agua, aquí, como vamos a ver ahorita en el video, podemos lograr un acabado mucho más brillante. También podemos utilizar lo que son pulidoras para agilizar un poco más el proceso, ya que este proceso es algo tardado si lo hacemos a mano. Y como les mencionaba, utilizan diferentes grados de lija. Se recomienda empezar por lijas gruesas para desbastar de una manera más rápida. Aquí una desventaja del lijado es que si nuestra geometría es un poco compleja, no podremos lijar algunas partes de la pieza. Por ejemplo, como en este caso, esta secadora de cabello, en el interior sería difícil lijarla, pero como solo nos importa el exterior, entonces en este caso no es un problema. Pero si en otra aplicación necesitamos lijar el interior con la lija, sí es un poco complicado, por lo cual en los siguientes formas de suavizado veremos cómo arreglar eso. Y como les comentaba, con la lija de papel y con agua podemos realizar un mejor pulido, hacer que nuestras piezas sean más brillantes y queden de un mejor acabado. Y de aquí pasar a ya un proceso de pintura para darle mejor acabado. Aquí vemos cómo son los acabados de distintas lijas. El de arriba vemos que es una lija más gruesa y aquí el de abajo tenemos una lija de agua. Vemos la diferencia en la porosidad, cómo queda entre suave y el otro más poroso. Pero cualquiera de los dos nos funciona para un mejor acabado. El siguiente es el suavizado por granallado. Este funciona muy parecido a lo que es el sandblasting, solo que en este caso utilizamos plástico triturado. Son pequeñas partículas de plástico, las cuales son disparadas hacia la pieza para realizar este suavizado. Este método, como les mencioné ahorita en el lijado, aquí podemos alcanzar superficies donde el lijado no podemos realizar el suavizado. Aquí con el método de granallado podemos alcanzar. Si nuestra pieza es muy compleja, esta sí puede suavizar todas las partes interiores, o ya sé si hay alguna complejidad en la pieza, se le facilita más. Además de que este método es mucho más rápido, ya que la presión y la pistola hacen el trabajo, no tiene que estar uno lijando. Aquí vemos las dos diferentes formas de acabado, la normal y cuando ya utilizamos el granallado. Como les mencionaba, utiliza pequeñas partículas de plástico, al igual que el sandblasting, que es para ir cortando o puliendo la superficie de la pieza. Utiliza presión, aire, pero esta no debe sobrepasar los 30 psi, ya que si sobrepasamos esa presión estaríamos alterando las dimensiones de nuestra pieza y pues es algo que no queremos, ya que solamente queremos algo estético sin deformaciones. Y lo único que hay que hacer pues es colocar nuestra pieza y el tratamiento pues muy rápido. Solamente es de colocar el plástico, arrojar lo que es las pequeñas partículas de plástico y que vaya suavizando la pieza y ya haciéndonos un resultado. Ya depende de nosotros o de nuestro gusto de cómo creamos la pieza. La vamos checando si se ven aún las capas visibles o si aún queremos suavizarlo un poco más, haciendo este trabajo pues un poco más rápido para un pintado o otro proceso que realicemos. El siguiente método es el mass finishing, o en español acabado en masa, más bien conocido como acabado por vibración. Este método es un poco mejor que el granallado, ya que aquí nos ofrece dos acabados, uno de suavizado y otro de pulido.
Es a nuestro criterio de selección cuál de los dos queremos. Funciona igual que el otro, pero aquí las partículas de plástico son más definidas. Dependiendo qué es lo que queramos, si pulido o suavizado, debemos escoger de estas. Además de que para materiales que son resistentes a la abrasión, que en este caso es el Ultem PC y la polisulfona, utilizan estas figuras pequeñas, pero con cerámica, ya que estos materiales son muy resistentes a la abrasión. De hecho, con el lijado es muy difícil conseguir un acabado, por lo cual para estos tres materiales se recomienda utilizar este acabado. Y para lo que es la familia ABS, PCABS, solamente con plástico, con eso es suficiente, pero al igual podemos seleccionar la forma deseada de las piezas para seleccionar nuestro acabado, ya sea si suavizado o pulido. Y aquí les dejo el video para ejemplificarlo un poco mejor. Son estaciones de trabajo donde está en constante vibración y la pieza se introduce. Aquí, como les comentaba, dependiendo de la figura, esta va a ser si pulido o un suavizado. Y este es mucho más rápido que el granallado y pues de hecho es automático, no tiene que estar un operador haciéndolo, sino que solamente es meter la pieza y la deja uno funcionando. Es ya determinado tiempo y ya sale lista. Ahora, pues ahorrándonos bastante tiempo en lo que es realizar un suavizado. Aquí se recomienda pues utilizar este método para piezas que queremos pulir. Aquí están estos ejemplos de cómo reduce las capas visibles. Vemos cómo de este lado, pues las capas no se desvanecen, son suavizadas. Y en se nota el pulido, cómo brilla un poco más la pieza para darle ese acabado pues más estético, más que nada. Y aquí están las diferentes piezas ya con su acabado. Aquí están las diferentes figuras con las que se tratan los materiales. Aquí están las cerámicas para utilizarlas con lo que es el Ultem, polisulfona y PC, ya que estos materiales son muy resistentes a la abrasión. Igual estas figuritas son para hacer el pulido. Y el plástico lo utilizamos con lo que son materiales ABS o el PCABS, que son plásticos ya más sensibles, que con el lijado, con este método, se puede realizar igual un pulido o un suavizado. Y el siguiente método es el suavizado por solvente. Este método, sí es exclusivo solamente para los materiales ABS. No se puede utilizar con lo que es un PC, un Ultem, polisulfona, con los nylon, no se puede, ya que el material que se utiliza aquí es un químico, es la acetona, y reacciona solamente con lo que es el ABS, por lo cual, si vamos a realizar nuestras impresiones en ABS, podemos realizar este acabado, y este acabado es muy rápido. Son dos métodos que existen, es el de sumergir, deep smoothing, o el de vapor smoothing, y a continuación se los voy a explicar. El de sumergir la pieza es prácticamente, tenemos nuestro vaso, lo llenamos con acetona y es introducir la pieza de entre 15 a 20 segundos máximo, ya que si lo dejamos más tiempo estaríamos deformando las dimensiones de nuestra pieza y pues eso no es lo que queremos, sino más bien darle un acabado estético. Después de sacar la pieza, lo dejamos secar entre 20 a 30 minutos. Inspeccionamos nuestra pieza, si aún hay capas visibles, volvemos a repetir el proceso. Si nuestra pieza ya quedó como deseamos, solamente la retiramos y hay que dejarla secar entre 18 a 20 horas para que la acetona se evapore de la pieza y así dejarla de nuevo funcional, ya que con la acetona se hacen un poco flexibles, entonces hay que esperar ese tiempo para que el material vuelva a estar estable. Y el siguiente método es el de vapor. Funciona igual con cetona, no más que tenemos esta estación de suavizado, que es por parte de la empresa Stratasys. Aquí lo que hacemos
es colocar la pieza dentro de la estación de vapor. ¿Qué es lo que hace? De un lado tenemos un refrigerador y del otro lado está el vapor. Aquí lo que hacemos es, lo llenamos de acetona y lo tapamos. Y tenemos que esperar a que la acetona se evapore. Esto lo vamos a ver en la superficie. Se forman las gotas de acetona, que es cuando está lista. El enfriamiento es para que la pieza conserve sus dimensiones, que no se vaya a deformar. Y al igual que en el caso de sumergido, lo metemos ahí durante 15 a 30 segundos, lo sacamos, inspeccionamos, si aún falta, lo regresamos al refrigerante para que se evapore un poco la acetona, lo volvemos a meter en el vapor de acetona, así, repetimos este procedimiento hasta realizar nuestro acabado deseado. Al igual que el sumergido en la acetona, funcionan igual los dos, solamente que este es un poco más tardado, pero las dimensiones de nuestra pieza se conservan más. Aquí no sufre ningún deformamiento. Y al igual, cuando sacamos nuestra pieza, tenemos que esperar de 18 a 20 horas para que la acetona que se haya absorbido del material, esta sea evaporada y ya nuestra pieza nos la deje funcional. El siguiente acabado que vamos a ver es el sellado. El sellado más que nada es para cubrir las porosidades de las piezas. Esto para hacerlas herméticas, dependiendo de las aplicaciones que nosotros vayamos a querer. Por ejemplo, con las impresoras podemos realizar piezas que tengan cavidades interiores por las cuales podamos pasar un gas o un líquido. Entonces con el sellado nos puede ayudar a que esas porosidades que se generan en las impresiones queden selladas y poder pasar lo que es los líquidos y gases. Aquí están los métodos que existen, que vuelvo a mencionar lo que es la estación de suavizado, la inmersión con cetona. Como ya se los había explicado, este funciona solamente con los materiales ABS, porque tienen una reacción química con lo que es este material, la acetona. Aquí la diferencia es que si utilizamos la estación y la inmersión, la estación, pues como les decía, este conserva más sus dimensiones. En cambio, con la inmersión puede variar un poco, pero no es mínimo. Y esto nos sirve para sellar ya sea cavidades internas o la superficie. Para cavidades internas se recomienda más utilizar la estación de suavizado, ya que esta sí penetra totalmente y no altera las dimensiones. La otra es el recubrimiento con resina epoxi. Esta solamente es realizar la combinación de los dos materiales, que es la resina y el catalizador, y con una pequeña brocha y ponerla sobre la superficie. Este método solamente es para hacer hermética la superficie. Si queremos hacer hermética, ya sea si tenga una cavidad interna, necesitamos lo que es la infiltración de resina epóxica, que este es muy parecido a lo que es la inmersión con cetona, solamente que utilizaríamos la resina para que la resina llegue a todas las partes de la pieza. Pero en este proceso se lleva un vacío, se somete a vacío la pieza para que la resina infiltre todas las porosidades y esta quede hermética. En todos los métodos, si los utilizamos, la presión puede llegar máxima que soportan son los 65 psi. Y hablando de las resinas epóxicas, lo que nos da mejora es que nuestras piezas pueden soportar una temperatura mayor. Así que si vamos a pasar por estas cavidades o por nuestra pieza, algún material que lleve una temperatura mayor a los 100 grados, estos los pueden soportar ya que tienen este recubrimiento de resina. Y por último está el de pintura, que este es el más sencillo de todos, pero aquí solamente es para sellado superficial, no es así para algo profesional, solamente si para evitar que se moje o algo por el estilo, nada más para eso se utiliza. Aquí está este pequeño video para ver cómo se coloca lo que es la resina epóxica.
Solamente, como les comentaba, hay que combinar nuestros dos materiales, lo que es la resina y nuestro catalizador, para realizar el sellado. Y lo único que hay que hacer es tomar una pequeña brocha e ir esparciéndola por toda la superficie o donde queremos que quede el sellado hermético. Esto para, como les comentaba, si van a pasar algún gas o un líquido, pueden llegar a soportar hasta los 65 psi. Y en este caso, utilizando las resinas, soportan una mayor temperatura a la que soporta el material en sí. Por ejemplo, el ABS te soporta hasta los 85 o 90 grados centígrados. Colocando una resina, podría subir a los 120, 130 grados centígrados, lo que es una gran mejora. El siguiente acabado es el acabado de pintura. Básicamente es igual que pintar un carro, son los mismos pasos para llegar a un acabado más estético. Aquí sí meramente es para llegar a un acabado para modelos conceptuales que se quieran presentar o para piezas de producto final donde van a ser colocadas ya sea en un auto, un avión, donde ustedes la deseen colocar, que se vea estético. El proceso, como le menciono, es igual que el de pintar un carro. Va por el proceso de masilla, por si hay imperfecciones la colocamos, lijamos, le damos una primera capa que todo el mundo lo conoce como el primer, checamos si hay alguna imperfección o que falta lijar un poco más la pieza, volvemos a colocar masilla donde nos haga falta y por último pintamos nuestra pieza. Y aquí está el proceso que se lleva a cabo. Como les comento, es igual a pintar un carro, colocar masilla de carrocería para donde haya partes que quedaron mal o que recibieron algún golpe. Con la podemos cubrir, lo volvemos a lijar. Igual que el proceso de lijado, vamos de una lisa gruesa a una lija fina para ir suavizando lo que es la superficie. Como vemos aquí, por ejemplo, donde entraban los tornillos, con la lija es difícil de suavizar esa parte. Ahí podría recomendarse que se utilice el método de granalla para que entre en esos orificios y realizar ese acabado. Como vemos aquí en el video, es el mismo proceso que el de un carro. Colocaron lo que es la masilla, lijado, y ahora sigue lo que es colocar un primer, una primera capa. Esto para ver imperfecciones de la pieza. Ya que se chequen, volvemos a aplicar lo que es masillas o lijados. Y con esto hasta llegar a un acabado final y realizar ya la pintura. Aquí la pintura, pues, es a su elección. Los plásticos no los afectan. Al igual que la carrocería de los carros, que es con pintura automotriz, también la pueden utilizar si quieren darle mejor acabado a lo que sus piezas. Aquí, como vemos, dan en el proceso de la primera capa, se inspecciona. Si faltó algo de suavizar o que haya alguna imperfección, se lija o se vuelve a agregar lo que es masilla. Aquí lo que sigue ya es hacer el suavizado para preparar la pieza para el pintado. Y de aquí pues ya pasar a entregar nuestro producto, como ya sea un módulo conceptual, una parte de uso final o el lanzamiento de un producto. Y por último tenemos el acabado de electrogalvanizado. Este método meramente lo utiliza pues industria donde ya tienen los métodos establecidos para realizar el electrogalvanizado en plásticos, ya que se lleva un proceso de químicos donde se hacen diferentes baños para ionizar lo que es el plástico, porque bien sabemos que el plástico pues es un excelente aislante. Entonces, para conducir la electricidad por un plástico, pues sí se llevan sus diferentes procesos. Existe un proceso que es un poco casero, sí, casero, así le podríamos decir, donde utilizan lo que es grafito en lata. Sería pintar nuestra pieza con este grafito
Lo que hace el grafito es hacerlo conducir la electricidad para poder realizar electrogalvanizado. Electrogalvanizado, como vemos aquí en la imagen, tomamos nuestro material principal, que en este caso puede ser cobre, níquel, el cromado, oro, plata, y lo que vamos a hacer es recubrir nuestra pieza con esos materiales. Como les mencionaba, si colocamos grafito por encima de la pieza plástica, esta se vuelve conductora. Lo que vamos a hacer es conectar una fuente de poder para inducir una corriente eléctrica donde provocará que nuestro material, el metal, comience a soltar partículas pequeñas y estas se vayan adhiriendo a nuestra pieza. Como vemos en este ejemplo, tenemos nuestra pieza original de plástico, se le aplica una capa conductora, en este caso es el grafito, y por último tenemos lo que es nuestra pieza ya con el electrogalvanizado. Y aquí en el video se los dejo para que quede más gráfico. Tenemos lo que es nuestra pieza de metal y en el otro lado colocamos nuestra pieza de plástico. Esta aquí ya tiene un baño de grafito con la pintura y aquí lo colocamos, este es ácido para realizar lo que es la electrogalvanizado. Aquí empieza a soltar lo que son las pequeñas partículas, el metal, y estas se van adhiriendo al plástico por el grafito, por medio de la electrólisis. Y realizando esto, lo que obtenemos es realizar una capa, ya sea el material que nosotros hayamos escogido, y meramente esto es para acabados estéticos, no es para algo así funcional, solamente es un acabado estético, lo podemos encontrar en los carros. En la mayoría de los logos de los carros pues tienen el cromado y estos son material plástico. Básicamente para eso se utilizan o para ciertos logos. Y ahora pasamos a lo que es el caso de estudio. Es una empresa que se llama Core Ecologic y lo que ellos hicieron fue imprimir la carcasa de su auto, que es el Urbi 2, conjunto con Stratasys. Lograron imprimir lo que son toda la carcasa de este auto. Si se fijan aquí, el auto tiene una forma como de gota de agua. Ellos lo explican así, la empresa Core Ecologic, porque mencionan que es la mejor forma, bueno, le da más aerodinamismo al auto, pero el problema que tuvieron fue cómo realizar esa carcasa. Si la hacían con fibra de vidrio, se tardaban alrededor de 10 meses porque tenían que mandarse el molde de tamaño real. Entonces, pues era algo de tiempo. Cuando se encontraron con Stratasys, lo que hicieron pues ya fue imprimir toda la carcasa sin ningún problema, ya que pues con la impresión 3D se puede imprimir cualquier diseño. Y lo que lograron fue que la carcasa pesara los 1200 libras, que es equivalente a los 550 kilogramos, lo cual es un considerable peso, lo que ayuda al carro a tener un mejor rendimiento. Utiliza un motor híbrido de 10 caballos de fuerza y el tiempo de construcción de toda la carcasa fueron 2500 horas, 104 días que equivalen a 3 meses, lo cual hubo una reducción de 7 meses en el proceso de construcción de esta carcasa. Y el material que utilizaron es el ABS. Y como vemos aquí en esta foto, vean el acabado que se puede lograr con la impresión 3D. Si, pues, por ejemplo, ustedes lo ven en la calle, pues uno no pensaría que ese carro fue impreso en 3D. Por el acabado que se le puede llegar a dar. Y aquí un pequeño video que queda mejor ejemplificado lo que es el caso de estudio. Aquí vemos el diseño, que el problema que se encontraban ellos era de cómo lo iban a construir. Como les comentaba, ellos empezaron con la fibra de vidrio, pero les iba a tomar mucho tiempo por los moldes. Y lo que hicieron fue mandar a imprimir el modelo pequeño, como lo vimos en el video, lo mandaron a imprimir con Stratasys y ya vieron pues que sería una solución viable y conjunto con Stratasys pues ya comenzaron a construir todo lo que fue la carcasa.
Además, rompieron un récord de ellos de viajar desde San Francisco hasta Nueva York utilizando solamente 10 galones de etanol. Y lo que les ayudó bastante fue el peso del carro, como era mínimo, pues el rendimiento del motor era mucho mejor. Y aquí, como vemos en el video, pues se ven las diferentes partes de la carcasa, cómo fueron ensambladas e impresas. Lo cual, pues, uno si ve el carro ya pues sí, en la calle, pues no se imagina que realmente pues fue impreso, no se imaginaría que fue un proceso de inyección o algo por el estilo, sino que fue impreso en 3D. Y a lo que podemos llegar nosotros realizando un buen acabado. Y ya para terminar como conclusión, pues vimos lo que es la impresión 3D en FDM, cómo es que funciona, sus distintos materiales, las aplicaciones. Vimos, podemos utilizar la etapa de diseño, cómo podemos utilizar la impresión 3D tanto para modelos conceptuales como para un prototipo funcional. En acabados pudimos toda la lista que tenemos de distintos acabados para un suavizado, ya sea lijado, suavizado por la granalla, suavizado por cetona, suavizado por vibración, el galvanizado. Y el caso de estudio para ejemplificar todo de cuál es el acabado que podemos llegar a ver nosotros. Como vimos, pues el carro se ve muy estético, parece que es un carro de agencia, no se ve mal, no se notan las capas de la impresión, sino que se ve todo lo contrario, se ve excelente. Y por mi parte sería todo. Les agradezco haberlos tenido el día de hoy aquí en este webinar. Les dejo mis datos de contacto y los invito a que nos sigan en nuestras plataformas, ya sea Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Aquí nos pueden encontrar si necesitan más información o si quieren tener continuidad sobre nuestros webinars.